Pues tengo el honor y privilegio de presentar ante ustedes a nuestra ponente del día de hoy, quien tendrá a su cargo hacer vivo el artículo presentado a nuestra revista académica. Su nombre es Yendi Yomara Santos Rodas. Como ustedes escucharon recientemente, pues es doctoranda en el programa de posgrados del Consorcio de Universidades TEC de Costa Rica, Universidad de Chapingo, Universidad de San Carlos de Guatemala en el ámbito de las ciencias naturales para el desarrollo con énfasis en cultura ambiental. Es máster en educación ambiental y licenciada en pedagogía. Cuenta con 15 años de experiencia en investigación con dominio en los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. Ha sido premiada junto a su equipo de trabajo en el año 2022 con el premio a Mejor Investigación en la Bienal de Arquitectura, presentando el estudio Retrato del Paisaje Alimentario en Quetzaltenango. Es docente a nivel de maestría, licenciatura, nivel medio y nivel preprimario, y ha sido facilitadora como coordinadora de programas de maestría en orientación en medio ambiente. Actualmente investigadora en la Dirección de Investigación del Centro Universitario de Occidente y directora del Instituto Nacional Experimental Gabriela Arriola Porres. Dentro de las principales habilidades y capacidades a mencionar se encuentran la mediación pedagógica en las áreas de educación y en los temas relacionados con la cultura ambiental, el desarrollo sostenible, metodologías de la investigación cualitativa y cuantitativa, así como la redacción de artículos y ponencias nacionales e internacionales relacionadas con investigación, cultura y la educación ambiental. Dentro del campo curricular, ha participado en procesos de rediseño de 4 programas de maestría del Departamento de Estudios de Posgrado, de los cuales 2 fueron como asesora de tesis y 2 por contrato de dicha dependencia. Igualmente ha participado en procesos de ambientalización curricular en programas de formación, tanto de tipo formal como no formal. Recibamos con fuertes aplausos a nuestra reconocida ponente. Respetables autoridades del Centro Universitario San Marcos, respetables profesores, queridos estudiantes, celebro el poder compartir con ustedes el día de hoy y me emociona muchísimo ver las motivaciones de ustedes para poder presentar el día de hoy esta tercera edición de su revista. Muchas felicitaciones, me emociona ver la alegría de todos, pero ¿saben qué me emocionó muchísimo? Soy muy observadora y estuve viendo los gestos de sus docentes y el esfuerzo, ahí está. Qué emocionante ver el esfuerzo de ustedes, esa tarea educativa hoy rinde frutos. Qué bonito y qué agradable saber y entender cuántos estudiantes presentaron esos trabajos. ¿Para qué? Para contribuir con la divulgación científica de nuestra querida Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que un fuerte aplauso de corazón para cada uno de ustedes y mis felicitaciones por esta tercera edición. Un agradecimiento muy especial para el licenciado Ronnie Godínez, la licenciada Iliana de León, quienes confiaron en su humilde servidor para poder realizar esta colaboración. Sírvanse recibir, respetables autoridades, un abrazo fraterno y nuestros respetos de parte de la Dirección General de Investigación del Centro Universitario de Occidente, ustedes también, queridos estudiantes y respetables profesores. Muy bien, entrando en materia, yo no les vengo a hablar de auditoría. Al contrario, en relación con los auditores, siendo una administradora de un planteamiento educativo, ya se imaginarán cómo es mi relación con los auditores, ¿verdad? Ustedes ya lo comprenderán. Así que esa es la única relación que tengo con la auditoría. Así que mi campo, como habrán notado, no es el de su profesión.
mi colaboración fue precisamente en ello. Y fíjense ustedes que el problema real que tenemos en la formación de auditores, de contadores públicos, al igual que en otras muchas disciplinas, es que la investigación se ha relegado al momento estricto de la graduación. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos han hecho investigación? Muchos de ustedes me van a decir, pues una vez. Muchos profesionales incluso han hecho investigación una sola vez. ¿Y con qué fin? Con el fin de su graduación, como un requisito. No obstante, en el ámbito de nuestras disciplinas, la investigación debe de ser constante. Nosotros deberíamos de desarrollarnos como profesionales investigativos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un panorama totalizador de nuestra realidad, de nuestro ámbito, entender esa funcionalidad en el ámbito de la auditoría y tener una radiografía total, global, para transformarla, conocerla, etc. Entonces la investigación en realidad no es un proceso que se restringe al requisito de nuestra graduación. Y tristemente, el curso que más odian los estudiantes es el de investigación. No sé cómo le llamen aquí al curso, porque pues adquiere distintas connotaciones en los diferentes currículos. No sé cómo le llamen aquí al curso, pues por lo regular se llama investigación, tesis 1, no sé cómo le llamen acá. Pero el que menos les gusta es el de investigación. Mucho tiene que ver con la manera en la que la aprendemos, nos la enseñan. Pero créanme, compañeros, que quienes nos desenvolvemos en el ámbito, yo me desenvuelvo en muchos ámbitos, muchos campos, pero la tarea investigativa es una de las más fascinantes que existen. Y cuando hablo de este tipo de investigación, no me refiero a la investigación que usted le hace al celular de su novio o su novia cuando cree que le está engañando, no. Estamos hablando de investigación científica, que va mucho más allá, por supuesto, ¿verdad? Vamos a profundizar y vamos a entender que es una tarea que requiere de niveles de abstracción cognitivos bastante complejos. Y uno de los momentos más cruciales de la investigación, y que es uno de los principales problemas, es el del problema de la investigación. ¿Y por qué se constituye uno de los principales problemas? Porque es una quebradera de cabeza. El primer problema que tienen los estudiantes es, y los investigadores también, ¿qué voy a investigar? ¿Qué investigo? Y bueno, existen un sinfín de motivaciones para investigar, como ya lo decíamos, pero también existe un ámbito sumamente complejo, porque nuestro mundo es dinámico, cambiante, complejo, y nos insinúa un sinfín de problemas. Sin embargo, eso no significa que todo lo que está ahí yo lo puedo investigar, porque nuestro mundo también tiene realidades o dimensiones de la realidad que no son problemas. Pero fíjense ustedes que para poder encontrar, identificar novedades dentro de nuestro mundo, se necesita de ciertas habilidades, de un espíritu curioso. ¿Quiénes de ustedes son curiosos? Pero no solo para mirar al que va caminando al no. ¿Quiénes de ustedes son curiosos? ¿Quiénes de ustedes se sienten motivados para resolver esos enigmas que nos rodean? ¿Verdad que es necesario que desarrollemos en principio ese espíritu científico? Y yo por eso felicito a los profesores, porque cuando nos motivan o nos incentivan para realizar divulgaciones, nos obliga a leer, a indagar, a investigar. Y por supuesto que hay niveles de investigación, pero es maravilloso poder resolver aquellas preguntas que nosotros nos hacemos en relación a nuestro mundo. Entonces, uno de los principales problemas que tenemos es ¿qué voy a investigar? Pero hay otro problema, y que tiene que ver mucho con esas diferenciaciones conceptuales que existen en relación al planteamiento del problema. A ver, vamos a diferenciar. ¿Han escuchado todos estos conceptos? Sobre todo quienes ya llevan los cursos de investigación.
Sí, levanten la mano los que ya escucharon, esos que ya vieron, saben algo de esto. ¿Todavía no? Bueno, hijos, se lleva desde el primer semestre. ¿Cómo que así? Se lleva desde el primer semestre. Ya me lo sopló la profesora. Entonces ya lo saben. Ya lo han escuchado. Hay que diferenciar entre tema, problema, uy, se me corrió en mi cuadrito, problematización, formulación del problema, delimitación del problema, e introduje esto de la justificación porque investigadores y estudiantes muchas veces suelen confundir, incluso hay investigadores con experiencia, entre justificación y planteamiento del problema. Entonces, como me dijeron que están así, ya me preocupé, voy a tener que ejemplificar mucho más esto. Pero sí hay que fortalecer mucho el conocimiento, porque vean, compañeros, el éxito de la investigación empieza con ese reconocimiento y comprensión de lo que es la investigación y cada una de sus fases. Y en cada una de las formas, porque existen dos formas de hacer investigación, bueno, ahorita ya tres. Investigaciones cuantitativas, donde nosotros vamos a identificar fenómenos que se pueden medir, calcular, e investigaciones cualitativas, en la cual nosotros queremos interpretar el fenómeno, e investigaciones mixtas, donde hacemos bien sea una complementariedad o una mixtura de ambos enfoques. Muy bien, entonces hoy voy a hacer un esfuerzo porque encontremos una diferencia dentro de todos estos conceptos, pero principalmente entender cómo problematizar. Entonces, primero vamos a entender que nuestro mundo es un laboratorio. ¿Sí o no nos rodea un sinfín de situaciones que nos causan curiosidad? ¿Se ha hecho usted preguntas sobre por qué suceden las cosas que suceden? Algunos de sus compañeros que presentaron artículos pues ya se hicieron esas preguntas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esas facturas electrónicas? En el ámbito de la fiscalización, decía un artículo, para que vean que si puse atención, ustedes ojalá lo hayan puesto también. Pero existen infinidad de preguntas en el ámbito de la auditoría y de toda la funcionalidad, la complejidad, porque imagino que es un campo sumamente complejo. Así que es todo un laboratorio y ahí nosotros nos estamos haciendo preguntas constantes, porque esto es cambiante. ¿Me puede pasar la otra, por favor? Muy bien, entonces uno de los principales, ya había dicho algunos de los problemas que teníamos, pero el hacer esa diferenciación conceptual entre lo que es tema, problema, problematización, y también el dominio de la metodología. ¿Qué metodología voy a utilizar? Y eso muchas veces lo empieza a insinuar nuestro mismo problema. ¿Qué metodología voy a usar? ¿Cómo voy a investigar? ¿Qué procedimientos voy a utilizar para hacer mi investigación? A ver, yo les voy a poner un ejemplo muy burdo, si quieren. Muy burdo, para que más o menos me vayan comprendiendo. Y lo voy a trasladar a eso que les dije al principio. Usted se puede preguntar en algún momento si ve algo raro en su pareja y preguntarse, ¿será que me está engañando? Pues desde ahí usted ya se hace una pregunta, ¿será que me está engañando? ¿Sí o no me está engañando? La otra pregunta sería, ¿si me está engañando? ¿Cuál sería la otra pregunta? A mí que les ha pasado, ¿verdad? Porque ya conocen el proceso de las preguntas que se van a ir haciendo. ¿Con quién? Y otra pregunta sería, porque como ustedes sí somos mujeres, ¿verdad? Nosotros ya de la vez decimos con quién. Nos hacemos más preguntas. Las mujeres de por sí somos más preguntonas en ese sentido. La segunda, ¿con quién? ¿Cuánto tiempo llevan engañando? Bueno, entonces, esas serían las primeras preguntas, ¿verdad? Pero luego viene la parte metodológica.
¿Cuál sería la parte metodológica aquí? ¿Cómo lo voy a descubrir? Le veo el teléfono, le pago a un detective, le digo a alguien que lo siga, ¿cómo lo voy a descubrir? Esa sería la parte del proceso, ¿sí? Muy bien. El investigador, entonces, primero necesita comprender qué es la tarea investigativa. Luego necesita desarrollar ciertas habilidades metodológicas, pero también necesita tener una actitud. Todo eso combinado es lo que se reconoce entonces como un espíritu científico que nos va a permitir desarrollar una investigación de calidad. Ahora, toda investigación, como cualquier otra actividad, se va a desarrollar leyendo, dominando nuestro campo disciplinario, conocimiento, pero principalmente en la práctica. Todo investigador se va a desarrollar en la mera práctica. Y podemos empezar escribiendo. Escriba, busque información, investigue. Así investigue de una manera simple al principio y esto lo va a llevar a desarrollar más habilidades para que usted realmente sea un investigador desarrollado, ¿verdad? Para la redundancia. La siguiente, por favor. Entonces, lo que acabo de hablar tiene que ver con el campo epistémico de la investigación. Ahora, ¿qué es un problema? ¿Sabemos qué es un problema? Primero quiero que hagamos una diferenciación de lo que nosotros entendemos por problema en la cotidianidad de la vida. Usted puede decir, mi vida es un problema. Pero claro, cuando vamos a hacer investigación científica, pues eso no, ¿verdad? ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Entonces, uno de los problemas es entender qué es un problema. Y como les decía, la primera habilidad que tiene el investigador, o que debe desarrollar el investigador, es el de identificar las novedades que hay en el mundo. Y si no las identifica, las tiene que recrear también. O también construirlas, inventarlas incluso, porque para lo que muchos no es un problema, para un investigador curioso y con ciertas habilidades la puede reconstruir en un problema. ¿Qué es un problema entonces? Es un fenómeno en la comunidad que nos inquieta, que nos emociona, que nos hace plantearnos ciertas preguntas. Y es una situación que nos está incitando a conocerla más, a profundizar en ella. Ahora, hay una confusión. Muchos creen que el problema científico es negativo. Tiene que asociarse con conflictividad, con algo negativo, con un conflicto. En el ámbito de la investigación científica, problema no siempre se va a asociar con algo que es peligroso, conflictivo, negativo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una investigación, por ejemplo, de una empresa que es exitosa en el manejo de sus recursos y querer conocer a profundidad esos elementos subyacentes que hacen que esta empresa en el manejo de sus recursos sea exitosa. Y la quiero conocer ¿para qué? Para extrapolar estas experiencias y que otras instituciones también puedan conocer estas experiencias. Por ejemplo, hay muchas investigaciones que se han hecho en la organización de los 48 cantones, por ejemplo, como organización ancestral. No precisamente porque ahí exista un conflicto, sino porque quieren conocer cuáles son los aspectos que permiten que estas organizaciones se hayan mantenido a lo largo de tantos años, todavía permanezcan y que sean exitosas en el manejo de los elementos de la naturaleza. Entonces, sí tenemos claro que un problema no siempre va a ser algo negativo, puede ser algo exitoso. Un estudio de caso, por ejemplo, una empresa, una institución, una comunidad, un grupo de empleados, por ejemplo,
y también los que ameritan transformarlos. ¿Me la puede correr, por favor? Entonces existen ciertos sentidos en el problema de la investigación. Puede ser una duda inquietante que amerita ser explicar. ¿Qué yo quiero conocer a profundidad? Algo que es sensible, un problema. Empiecen ustedes a pensar ahorita, a ver, no se van a dormir ahí porque yo sé que hay calor, pero no se van, a lo mejor empiece a pensar, ¿sí? Piense en algún problema en el ámbito de la auditoría, que sea problema, que usted le inquieta, que le preocupa. No que le preocupe cómo me van a recibir a mí cuando vaya a las instituciones a hacer fiscalización, aunque esto también podría ser una investigación, cuáles son las significaciones sociales en relación a los auditores. Sería un interesante estudio de índole cualitativo. El evento desconcertante que amerita ser mejorado para entender su estructura o comportamiento. A veces simple y sencillamente queremos conocer un fenómeno para entender cómo se comporta cada uno de los elementos que lo conforman. No precisamente porque haya que transformar. Entonces, compañeros, en este mundo que es tan complejo, podemos encontrar y situar un sinfín de novedades y situaciones que nos puedan inquietar, pero que no siempre, repito por favor, porque hay mucha confusión con esto, va a ser algo negativo, conflictivo. Sin embargo, aquellos investigadores que son capaces de transformar el mundo porque fueron o tuvieron la habilidad, la capacidad para desarrollar procedimientos para entender un problema, para transformarlo, pues también nuestros respetos. Entonces hay distintos tipos de problemas según el sentido que adquiere. Por favor. Muy bien, entonces, ¿qué implica? ¿Cómo vamos nosotros a encontrar esos problemas? ¿Dónde? Primero, un primer paso es definir en qué conocimiento me desenvuelvo de mejor manera. Porque ustedes que se mueven en el ámbito de la auditoría y la contaduría, pues, ¿qué es lo que se les facilita más? ¿En qué se sienten más fortalecidos? En el ámbito de la experimentación, en la filosofía, en la epistemología, en la parte histórica, en la parte filosófica. Usted se tiene que conocer cuál es fuerte, qué es lo que más le gusta y qué es lo más atractivo para usted. Porque si yo por ejemplo, aquí yo me junto mucho con el doctor Jorge Lemos porque él es el de los números. Entonces me junto mucho con él, ¿verdad? Pero yo para la parte numérica soy fatal. Entonces no es mi fuerte. No voy a hacer una investigación que implique muchísimo concepto numérico en el ámbito de las matemáticas, porque desde ahí mi investigación ya va a ser un fracaso. Entonces lo primero que tiene que hacer un investigador o alguien que se va a sumergir en el ámbito de la investigación es conocerse, qué es lo que más domina, cuál es el área de estudio que le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? Aunque muchas veces, pues esto es impuesto, ¿no? Por ejemplo, el año pasado nosotros nos dijeron, mira, necesitamos que investiguen el ámbito de la salud en Quetzaltenango. Ah, muy bien. No lo dijeron, ¿verdad? Tienen que investigar esto, el área de la salud. Digamos que ya nos dieron de alguna manera parte del tema. Este sería como parte del tema, pero aún no está acotado, porque el ámbito de la salud es... ¿qué? Díganme. Complejo, amplio, implica muchísimos aspectos, es multidimensional. Hay muchos actores involucrados, hay muchas variables, pero ¿qué de esto vamos a investigar? Porque no nos lo dijeron, ¿verdad, maestro? Nunca nos lo dijeron. Entonces hay que concretar, profundizar en los conocimientos. Hay una situación que suele darse. Cuando el estudiante o el investigador ya tiene más o menos claro sobre qué va a investigar, lo primero que tiene que hacer, y es algo que no le gusta, levanten las manos los
si les gusta leer. Volteen a ver, profesor. Muchas gracias. Esto está crítico y preocupante. Otra vez voy a pensar que no me comprendieron la pregunta. ¿A cuánto les gusta leer? Ya se dieron cuenta cómo levantan la mano, ¿verdad? ¿A qué se refiere con leer? ¿Qué tipo de leer? Bueno, vean, compañeros, hace aproximadamente 6 años fui invitada a un grupo de profesores de la carrera de Ciencia y Tecnología para trabajar en el área de producción de miel y abejas. Una simple pedagoga, ¿cuánto puede conocer de abejas y de producción de miel? ¿Cuánto? Nada, solo me como la miel y sé que se le echa al pan, ya estuvo. Bueno, cuando fui invitada para trabajar la parte cualitativa e interpretativa del estudio, me correspondía delimitarme a partir de plantear parte del problema. Así que, ¿qué correspondía? Ahí sí, bueno, aquí fue una situación distinta porque pues no era el área que yo dominaba. Me tuve que capacitar primero. Tuve que realizar muchísima lectura para poder plantear el problema. Ojo, no para realizar la investigación, solo para plantear el problema, desarrollar los objetivos propios de esta parte de la investigación. Tuve que leer muchísimo. Y en esta tarea titánica que nos encomendaron del ámbito de la salud, el compañero me acompañó en el desarrollo de este estudio. ¿Cuánto podemos saber nosotros sobre salud? Solo que nos enfermamos y nos tomamos por ahí una aspirina, nada más. ¿Qué tocaba hacer entonces? Leer. Queridos estudiantes, no podemos nosotros ni siquiera diseñar nuestra investigación si no vamos a realizar una profunda y concienzuda indagación bibliográfica y teórica. ¿Y qué es lo que voy a ir a buscar? Bueno, ¿cuáles son las corrientes teóricas que guían y orientan este problema o esta situación? Porque ahorita todavía no hemos planteado como problema, pero es un tema general, muy laxo. Tengo que ir a leer, tengo que ir a ver qué investigaciones se han hecho con respecto a esto. Y de ahí entonces se van a empezar a generar las primeras preguntas. Podemos pasar, por favor. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presentes en el aspecto del tema de la investigación? Uno tiene que tener mucho cuidado con la extensión del tema. Si solo yo soy la investigadora y tengo 2 meses, 3 meses para realizar esa investigación, pues lógicamente yo me voy a concretar algo que yo pueda resolver en 2 o 3 meses de investigación. Entonces la extensión del tema es importante. Y también cuando nosotros pensamos en un tema, este no tiene que ser ni muy largo ni muy acotado. La factibilidad. Tengo yo la capacidad, con los recursos que los cuento, de poder desarrollar esta investigación. Porque a mí, por ejemplo, yo me puedo preguntar, ¿cómo vive el Chapo Guzmán en este momento? Pues no me puedo ir a los Estados Unidos, ir a hablar con él, ¿verdad? Tengo esa capacidad, esos recursos, ese acceso, pues no lo voy a tener. Entonces, la factibilidad, determinar con qué recursos cuento y cuánto esto me va a costar en términos económicos, en términos de recursos humanos, en términos de tiempo, es importante determinarlo con antelación, porque hay un sinfín de recursos que se tienen que movilizar a la hora de hacer una investigación. Y el acceso, como les decía, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, hicimos la investigación esta de perfiles de salud en Quetzaltenango, hay
habían lugares a los que sabíamos que no íbamos a tener acceso, así que teníamos que definir este problema de manera que realmente pudiésemos cumplir con ciertos objetivos. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a saber cómo funciona el hospital privado de Quetzaltenango, lo intentamos incluso ya después, pero tener acceso a ese tipo de lugares es casi imposible. Y en esas cosas tiene uno que pensar antes de empezar a plantear su problema. Y la originalidad, que sea algo novedoso, que se haya investigado poco o que necesitemos nosotros realmente completar el conocimiento, porque nos hemos dado cuenta que hay ciertos vacíos en ese conocimiento y necesitamos fundamentar más, encontrar nuevas relaciones entre variables, explicar nuevas categorías, porque sentimos que lo teórico no está explicando lo que corresponde y necesitamos fundamentar mucho más. A eso se le conoce como originalidad, que sea algo original y novedoso. ¿Sí? En Quetzaltenango, por ejemplo, hace muchos años que no se realiza una investigación en el ámbito de la educación media. Así que ahorita estamos impulsando un estudio que se llama Fractales de la Educación Media en Quetzaltenango. Es original, actualizando también, porque ya habían datos, pero de hace muchos años. Ahorita los vamos a actualizar. Pero ya desde el primer término, fractales, ya nos está diciendo que va a ser un estudio muy, pero muy complejo. Y que va a necesitar de la movilización de muchos recursos humanos para poderlo desarrollar. Muy bien, el doctor Hoffman nos dice que es necesario hacer una diferenciación entre el problema físico en sí y el problema de investigación, el problema científico. Hay que diferenciar entre esa situación terrible de caos vehicular. Yo no sé si ustedes sufren ese problema acá en San Marcos, el caos vial, la movilización vehicular. Nosotros allá los estamos sufriendo de manera terrible y se acaba de descubrir que es uno de los problemas que más preocupa a los quetzaltecos, gracias a un estudio que hizo el doctor Jorge. Pero esa es una situación vivida, física, pero se convierte en un problema científico cuando el investigador lo formula a través de, y ponga mucha atención a esto, a través de un complejo proceso crítico, reflexivo, que conlleva una descripción muy controlada de cada uno de los aspectos o de este fenómeno, de sus aspectos y de las relaciones entre cada uno de estos aspectos. Hasta ahí se va a convertir en un problema de tipo científico. Entonces hay que diferenciar entre ese problema físico, pero se vuelve científico cuando el investigador lo problematiza. Bueno, ahora sí vamos a empezar a entrar a esa parte de la diferenciación, por favor. Problematizar, entonces, ¿qué es? Es ir relacionando esa tarea cognitiva con la realidad. Es un proceso de abstracción. ¿Por qué abstracción? Porque usted va a traer todo ese problema a sí mismo y a través de ese proceso reflexivo y crítico va a transformar, a entender, a comprender ese problema a través de la lectura y lo va a convertir en una situación totalmente novedosa, inquietante. ¿Sí? Pero para eso hay que hacer un profundo trabajo analítico, profundo trabajo cognitivo. ¿Y qué es lo que estaremos buscando? Pues que esta situación, si requiere de una solución, pues empezar a pensar ya en las formas en las que le podríamos dar solución. Por favor. Bueno, y entonces cuando ya tenemos más o menos un tema general, pero como les decía, laxo, el ámbito de la salud, pero ¿qué de eso? Entonces ya empieza la parte de la formulación, y para eso es necesario delimitarlo y estructurarlo. Es entender cuáles son cada uno de sus componentes, de las dimensiones. Volvamos otra vez al ejemplo anterior que les coloqué, que ustedes conocen muy bien, el de la infidelidad de sus parejas. ¿Cómo lo empezamos
a formular? ¿Cómo lo empezamos a formular? Empezamos a hacer una especie de descripción. El comportamiento de él ha estado sumamente extraño. Antes era cariñoso, pero hoy está amargado. Distante, dice la señora. Apartado de mí. Y según los científicos y según los psicólogos, cuando alguien está distante de nosotros, es porque ya no piensa tanto en nosotros y tiene nuevas motivaciones fuera de mí. Y según tales corrientes que comprenden los comportamientos de los hombres infieles, algo así, ¿verdad? Bueno, entonces lo que tratamos de hacer es compenetrarnos en esa tarea, tratar de entender y delimitar. Ahora, cuando hacemos una delimitación, fíjense que en el diseño de investigación hay una parte que dice delimitación del problema, pero acá no estamos hablando de eso, de cuando usted coloca mi estudio lo voy a hacer en la zona 3 de San Marcos. No se refiere a eso, estamos hablando de una delimitación mucho más compleja. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a estructurar a ese proceso de formulación del problema, al desarrollo del problema, es cuando empezamos a entenderlo más. No sé si me estoy, para la redundancia, me estoy dando a entender, a comprenderlo de mejor manera. Por favor, la siguiente. Y podemos hacernos algunas preguntas, ¿verdad? ¿Qué efecto? ¿Cómo se relaciona este problema con otros problemas? ¿Cómo afecta esta situación a esta comunidad, a este grupo de personas, en esta empresa, a esta institución, etcétera? ¿Cuáles son las condiciones y las situaciones que se están desarrollando? ¿Sí me comprenden esta parte de describirlo a profundidad, contrastando con lo que dicen las teorías? Eso es lo que hacemos cuando vamos formulando el problema. Y la delimitación, ya les decía, no es establecer, voy a hacer mi estudio en tal parte de San Marcos. No. Acá estamos hablando de una delimitación diferente. ¿Cuáles son los límites temáticos? Miren, ahorita las teorías han desarrollado muchísimo. Y para explicar una situación en particular, por ejemplo, para explicar la tributación, seguro que existen un sinfín de corrientes teóricas, ¿verdad, estimados profesores? Bueno, pero esas corrientes teóricas, esas líneas de pensamiento que ustedes se encuentran en todos los autores, en los distintos pensadores, pueden existir contradicciones, ¿verdad, profesores? Hay contradicciones entre los distintos teóricos. Entonces usted se va a ubicar en esta línea de pensamiento, ¿en dónde? ¿Dónde nos ubicamos? O me voy por las dos, pero yo las voy a ir a contrastar. ¿Qué significa eso? Nuevamente que tenemos que, aquello que no les guste, que ustedes solo levanten la mano, leer. Perdónenme, pero tienen que leer. No hay de otra. Ahora sí, la delimitación también implica establecer dónde voy a realizar la investigación. El ámbito de la salud nos dijeron a nosotros, bueno, nosotros nos encargamos de delimitar dónde nos interesa. Y realizando la lectura, las preguntas anticipadas, nos dimos cuenta que necesitábamos comprender el ámbito de la salud en la cabecera municipal de Quetzaltenango, y también porque para eso teníamos los recursos, los accesos, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí hacemos una limitación espacial, que implica establecer con qué personas voy a hacer mi investigación. ¿Dónde? Usted, por ejemplo, en este ejemplo que les he estado colocando, pues ¿cuál sería su limitación espacial? Es hermoso Mancebo al que va a investigar. Solo. Esa sería su población, su sujeto. ¿Verdad? Institucional, si usted va a hacer el estudio en algunas instituciones, pero ¿dónde? ¿Hasta dónde? En función de la pertinencia. La pertinencia es muy importante. ¿Es pertinente que yo trabaje en esta colonia o mejor no? Mejor en esta. ¿Dónde es más importante que yo haga la investigación? Y los límites temporales. Porque usted puede empezar a investigar la infidelidad desde que se conoció hasta hoy.
o solamente en este momento exacto, este periodo en el que estamos viviendo. Entonces, en una investigación, nosotros también vamos a tratar de establecer ese periodo. ¿Sí? Puedo realizar, por ejemplo, un estudio sobre la tributación en Guatemala desde los años... ¿Qué año podría ser importante en relación a la tributación? ¿Los 80? Podríamos hacer un estudio longitudinal de los años 80 hasta el día de hoy. ¿Cómo ha ido cambiando el proceso de tributación en Guatemala, por ejemplo? Se me ocurre así, disculpen ustedes que yo no conozco mucho de esta área, es decir, pero podríamos hacer un estudio en relación a esto, cómo ha ido cambiando y transformando la tributación desde los años 80 hasta el día de hoy. Por favor. Bueno, y esas líneas temporales, por supuesto que tienen que ser importantes. Ahora, ¿dónde empieza a surgir el problema de la investigación? A través de preguntas, decíamos anteriormente, ¿sí? Pero yo lo que quiero es que vean cómo nuestras preguntas se empiezan a convertir en temas y luego en problemas. Primero, no se vayan a enojar conmigo por estos ejemplos que les estoy colocando. Hice un esfuerzo sobrehumano para traerles unos ejemplos también en el ámbito de la auditoría. Por ejemplo, una pregunta muy general: ¿qué sienten las personas ante un problema de salud? ¿Cómo actúan las personas ante un problema de salud? ¿Cómo interpretan las personas un problema de salud, verdad? ¿Cómo viven las personas una situación determinada de salud? ¿Por qué las personas actúan de una forma? ¿Cómo lo viven y cómo lo interpretan? ¿Qué ocurre en un escenario social concreto? ¿Cómo reaccionan las personas ante un evento, una noticia? ¿Cómo la viven o interpretan en el ámbito de la salud? La siguiente, por favor. Ahora vean esto. Cuando yo me hago la pregunta, ¿qué sienten las personas ante un problema de salud? Yo necesito empezar a delimitar, a concretar un poco más, ¿sí? Si yo hago una pregunta como ¿qué sienten las personas ante un problema de salud? Esto es muy general. Y no me va a alcanzar ni el tiempo, ni mis recursos, ni probablemente mis habilidades. Entonces necesito concretar. Y concreto a través de otra pregunta. ¿Cómo vive y siente una mujer con enfermedad renal crónica la diálisis? ¿Ya está más? ¿Qué? Concreto. Más específico. ¿Cómo actúan las personas ante un problema de salud? Vamos a concretar. ¿Cómo actúan las mujeres que reciben diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama cuando supone enfrentarse a cirugía agresiva y quimioterapia? Vamos a concretar un poco más. ¿Cómo viven las personas una situación de salud determinada? Concretamos. ¿Cuáles fueron las experiencias de las mujeres quesaltecas que son víctimas de violencia familiar durante el aislamiento de pandemia? Por ejemplo. Las preguntas tienen que ser más concretas. Ir, como le dicen ustedes, ir aterrizando. La siguiente, por favor. Y aquí hay más preguntas, muchas más preguntas. ¿Qué riesgos? Bueno, estas son preguntas de esas preguntas muy generales. ¿Qué riesgos enfrentan las familias haitianas en su movilización migratoria por Guatemala y México? ¿Y cómo las enfrentan? Ustedes lo han visto. Han visto este transitar de las familias haitianas y se han preguntado cómo viven ese proceso de movilización con sus hijos. ¿Los han visto con hijos? Bueno, pues esa es una pregunta. ¿Cómo son las prácticas alimentarias tradicionales de los pobladores quichés de San Antonio Sica? Esta fue la pregunta de una investigación. Entonces, lo que queremos es ir aterrizando en esa delimitación teórica, espacial, ¿sí? Geográfica, temática, etc. La siguiente, por favor. Pensemos, el tema de la auditoría financiera a cooperativas agrícolas. Ese sería el tema general. Incluso un tema mucho más general a este sería solamente el ámbito de la auditoría financiera. Y ustedes dicen, quiero trabajar algo en el ámbito de la auditoría financiera. Eso es muy amplio. Y entonces ir aterrizando a través de sus preguntas. Bueno, ¿cómo es el proceso de auditoría financiera en el ámbito de las cooperativas agrícolas? Ya vamos a aterrizar más. Y luego,
seguimos determinando procedimientos y controles contables más adecuados para el alcance de productividad dentro del marco de una seguridad financiera razonable. Ojo, por favor, no me confunda esto que estoy hablando con el título de la investigación, ¿sí? Eso es otra cosa. No me voy a confundir. Presencia de mercados negros de divisas, eso tiene que ver con la actividad de ustedes, ¿verdad? Naturaleza del mercado de divisas y sus implicaciones en la economía. Aquí hay una delimitación teórica, conceptual. La contabilidad forense entendida como actividad preventiva por los constantes riesgos de fraude ocupacional y sus incidencias en las gestiones empresariales. Ya hay una especie de aproximación. La siguiente, por favor. Ya me voy a ir más rápido porque ya dice que ya el problema ya se está tratando de resolver de ustedes. Muy bien. Una pregunta tendiente. Miren, cada vez que nosotros estamos haciendo la pregunta de investigación, esta ya nos incita a conocer qué tipo de investigación vamos a realizar según los fines que queremos alcanzar. Si el estudio va a ser exploratorio, por ejemplo, ¿qué es un estudio exploratorio? El estudio exploratorio es aquel en el cual nosotros no hemos identificado ninguna variable de investigación, las vamos a tratar de encontrar. Un ejemplo sería qué factores inciden en las pequeñas empresas no formales en su actividad económica. Ese sería un ejemplo. La siguiente, por favor. Ese sería un ejemplo de estudio exploratorio, es decir, mis preguntas de investigación ya me están diciendo qué tipo de investigación voy a realizar. Y es más, ya me están más o menos dando idea de si mi investigación va a ser cuantitativa o cualitativa. Si mi pregunta es más o menos como esta, ¿cuáles son las características de las pequeñas empresas que operan en la informalidad? Lo que estoy queriendo hacer acá es una caracterización de un fenómeno. Por lo tanto, lo que quiero es describir nada más el fenómeno en sí. Este sería un estudio de tipo descriptivo. La siguiente, voy a ir un poquito más rápido. Un estudio de tipo correlacional. Cuando nosotros queremos asociar ciertas variables, es decir, si una variable, un aspecto del fenómeno se relaciona con otro, este sería un estudio de tipo correlacional. ¿Cuál es la incidencia de liderazgo en el éxito empresarial? ¿Cuáles son las dos variables ahí? Incidencia de liderazgo es una variable y la otra es éxito empresarial. ¿Y qué quiero hacer? ¿Se relaciona una cosa con la otra? Entonces, esto es un estudio de tipo correlacional. Por supuesto que esto implica que yo voy a tener que hacer un análisis estadístico de tipo correlacional. Es un estudio cuantitativo en el cual voy a tener que hacer ciertas pruebas estadísticas. Y si mi estudio es explicativo, es mucho más profundo, mucho más complejo. Quiere establecer las razones por las cuales una variable incide en la otra, qué efectos tiene la recaudación tributaria, el hecho de que haya un elevado número de empresas operando en la informalidad, por ejemplo. ¿Cómo afecta una cosa la otra? ¿Cómo incide una en la otra? Se lo estoy diciendo de una manera muy sencilla. Entonces, este sería un estudio de tipo explicativo. Pero si mi pregunta es mucho más compleja y lo que quiere es conocer ciertas propiedades de este fenómeno que no son perceptibles ante los ojos y que yo no puedo medir y calcular con números, como por ejemplo, ¿qué significados atribuyen los miembros de la sociedad a los procesos de recaudación fiscal en Guatemala? En otras palabras, ¿cómo están entendiendo qué significado tiene para la sociedad el proceso de tributación en Guatemala? Esto sería un estudio de tipo cualitativo. Mi metodología, por lo tanto, va a ser de tipo cualitativa. Y ya se rayó porque la investigación cualitativa es muy compleja y muy linda. Me encanta hacer investigación cualitativa. Bueno, y entonces, cuando nosotros ya especificamos en espacio y tiempo un tema, aquí ya podemos decir que ya lo hemos definido.
Sin embargo, porque aquí tenemos uno, ¿verdad? Las bandas del barrio italiano en Chicago, los levantamientos de los campesinos en El Salvador, la disputa de los espacios públicos en Quetzaltenango, la aproximación de la transmisión colectiva. Este sería nuestro tema. La siguiente. Gracias. Entonces, es una explicación. Cuando yo ya tengo el tema y voy a realizar esa explicación clara de mi problema, ahí ya estamos haciendo el proceso de formulación del problema. Cuando lo relaciono con teorías, cuando explico con claridad por qué esto es una novedad inquietante que amerita ser investigada. ¿Y cómo lo voy a presentar? Como un texto escrito, coherente y lógico. Y aunque en el diseño de investigación a veces no abarca más que una página, hay que ponerle todo el asunto, porque hay investigadores, hay pensadores, hay teóricos que dicen, si usted hace un buen planteamiento del problema, ya resolvió la mitad de la investigación. ¿Por qué? Porque ya ven todo lo que nos resuelve, la metodología, los objetivos, el tipo de investigación. Así que usted se tiene que inspirar, así como se inspira cuando está buscando la infidelidad. Se sienta y lee, se sienta e indaga, busca información, y esa información no precisamente va a ser solamente en libros, podría preguntarle a académicos, a profesionales, y ahí usted va a empezar a hacer las preguntas adecuadas, y luego esto lo va a llevar a realizar esa formulación de su problema ya delimitada, que va realmente a resolver una buena parte de su investigación, y esto va a permitir que su investigación realmente sea un éxito. Por favor. La siguiente, solamente quiero ver el marco teórico. Entonces, es este marco teórico que hacemos, esa investigación teórica que no tiene que ver con ese marco teórico que lleva el diseño, sino es una indagación a priori que hacemos para entender mejor nuestro problema y nos permite identificar variables y categorías. Por favor. Entonces, esa indagación que se hace realmente nos lleva a tener un conocimiento robusto y profundo de nuestro tema de investigación. Y voy terminando. Necesitamos hacer una contextualización. Y la contextualización del problema no es solo decir, lo voy a hacer en San Marcos. Mi investigación la voy a hacer en la zona 3, con el grupo de estudiantes del 6º semestre de auditoría. No. La contextualización implica mucho más que esto, es situar al fenómeno en un espacio y contexto determinado, pero yo tengo que decir por qué, tener claro por qué este grupo. Es decir, por qué el estudio lo voy a hacer con 6º semestre de auditoría y no con 4º semestre. ¿Me explico? Tener claro, eso es contextualizar. ¿Y por qué en San Marcos hago esta investigación y por qué no la hago en Quetzaltenango? Porque nosotros hicimos el estudio de los perfiles de la salud en Xena y no lo fuimos a hacer a San Carlos Tica, por ejemplo. Teníamos que dejarlo muy claro, muy bien planteado. Y dicen los autores que un estudio que está desapegado del contexto no sirve para nada. Si usted no tiene claro por qué lo está haciendo en un espacio, no sirve para nada. Y no es solamente la delimitación geográfica, sino que implica la población, el espacio geográfico, el tiempo en que lo va a realizar, y lo tiene que dejar bien claro en su planteamiento. Y termino con la siguiente gráfica. El tema y problema de investigación, entonces, el tema no se confunde con el título, está delimitado en espacios temáticos, espaciales y temporales, y el problema al final de cuentas se formula con preguntas, pero se plantea con una explicación clara, profunda, analítica y crítica. Y con esto nosotros prácticamente ya iniciamos una investigación de calidad. Llévese estos datos para realizar cualquier tipo de estudio, incluso el de la infidelidad le va a servir. Pero principalmente, compañeros, y lo quiero recalcar, un investigador que no lee no avanza. No avanza. Así que empecemos a tomar el amor debido a la lectura. Gracias a los profesores por el espacio.
Esperamos poder seguir, que podamos seguir conversando en relación a esto. Y para profundizar, aunque no les guste, lean el artículo. Un placer haber estado con ustedes. Un agradecimiento sincero a nuestra ponente invitada. En este momento, por favor, necesito la presencia del estudiante del 11º ciclo, Kevin López, quien hará entrega de los reconocimientos a la maestra Jenny Santos. Fuertes aplausos, por favor. Buenas noches, compañeros, licenciados que nos honran con su presencia. Muy buenas noches. Pues para mí es un honor estar hoy acá frente a ustedes para poder entregarles este reconocimiento. Y más que un reconocimiento, agradecerles por el tiempo, porque sabemos que para venir a darnos una presentación como la que nos acaba de dar, pues requiere tiempo, prepararse para venir a darnos esa ponencia, y sabemos que su experiencia la respalda. Y es por eso que hoy le quiero hacer entrega de este reconocimiento por su tiempo. De verdad, muchas gracias a nombre de toda la carrera. Muchas gracias por su tiempo. Y también tengo el honor de poderle entregar este reconocimiento, que es por el artículo que usted presentamos también en lo que fue la revista. De verdad, muchas gracias. Creo que cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de poderlo leer y alimentarse mucho más en conocimiento. Muchas gracias a nombre de toda la carrera.